Ok, hola a todos. Creo Sure que that everyone can hear me. Ups, un momento, voy a poner en... Sí. Voy a bajar el Gracias, volumen Emilio. de esto. Ok. Disculpen todos, estamos configurando todo, pero estamos en vivo y bueno, bienvenidos. Esto es la segunda charla de una serie de charlas de OSHWA, el Open Source Hardware Association. Yo soy Jeff Warren, parte de la junta de OSHWA, y voy a introducir a Eli en un momento, pero antes voy a decir que tenemos traducción en inglés y voy a cambiar para explicarlo. Hey folks, for those joining in English, we have an English translation stream, and I'm posting into the comments, the live comments in YouTube, and also in the OSHWA Discord channel, the audio channel in Discord where you can listen to the English stream provided by Emilio Vélez. Emilio, hola Emilio, how's it going? Just introducing you, if you want to say hello very briefly or just wave. I know you're juggling multiple audio streams here. I think maybe Emilio is just in the other stream, translating what I just said. So we'll just wave to him and thank him very much. Emilio is the leader of the El Salvador OSHWA branch and has graciously agreed to provide translation today. Okay, de nuevo en español. Voy a decirlo a veces en inglés para que gente que quieren escuchar en inglés pueden cambiar, y lo siento por todos los logísticos y todo. Pero quería introducir a Eli, Elizabeth Lorenzi, y tengo un bio aquí. Lo siento, Eli. Yo empecé a seguir el trabajo de Eli hace unos meses y he sido súper inspirado por la creatividad, el uso de materiales y la dirección filosófica de su trabajo. En este trabajo incorpora investigación sociocultural, metodológicas, cualitativas y un interés y análisis profundo en la creación textil. I will also use that in English. Estoy poniendo texto también en el chat de Discord. Bueno, Eli, si quieres empezar tu presentación, yo me quito del vídeo y suerte. Vale. ¿Todo bien? Vale, gracias. Vale, pues hola a todos, gracias por estar presentes. Me llamo Elizabeth Lorenzi y vivo en Madrid. Y bueno, aquí desarrollo pues una labor de investigación textil, tecnológica y sociocultural, ¿no? Y bueno, actualmente me dedico sobre todo a preguntarme por qué hay tecnologías, ¿no? Dentro de ese gran nombre que implica la tecnología, por qué hay tecnologías que están más desvalorizadas unas que otras, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué relación tiene con la brecha de género, ¿no? Yo estoy en contacto con la comunidad maker, hacker, en centros de arte y tecnología, o yo qué sé, el mundo general pro tecnológico, o creativo, artístico, ¿no? Y siempre tengo la sensación de que hay ese push, ¿no? Porque las mujeres nos metamos en el mundo
de la ingeniería, de las tecnologías más, ¿cómo decir?, más masculinizadas, ¿no? Como una forma de evitar la brecha de género, ¿no? Y mi pregunta siempre es, ¿por qué las tecnologías en las que sí que somos dominantes, como es, por ejemplo, todo el campo textil, ¿no? No hay el movimiento contrario, ¿no? Pero no porque, o sea, son tecnologías desvalorizadas, es decir, que no se entienden como de baja tecnología, y es una tecnología que yo domino, ¿no? Es una tecnología que me interesa, que me domino, que me fascina, y que estoy harta de oír de que no es un trabajo cualificado o altamente tecnológico. Y ahí empezó, pues, mis preguntas. Perdona, que... Entonces, bueno, yo estoy de prototipado en textil, en moda, con la intención de trasladar a este mundo o de conectar en este mundo el lenguaje del acceso libre, de las metodologías colaborativas, del open source, ¿no? Y hubo un montón creamos un espacio de trabajo textil, hubo muchísima participación de mujeres, mucho trasvase de tecnologías, ¿no? Y bueno, hicimos una documentación en abierto, hicimos un trabajo tremendo. Cuando yo terminé, y bueno, generamos las herramientas. Había todas las herramientas que tienen que ver con el textil, pues estaban ahí. Pero una vez que terminó mi proyecto, todas esas tecnologías, todas esas herramientas desaparecieron. Nunca estuvieron presentes con ánimo de ser permanentes en el Fab Lab, por ejemplo, o en el centro, un centro que se dedica a la tecnología digital, a todas las tecnologías, a la conciencia, a la participación ciudadana, ¿no? Al arte. Pues todo el textil desapareció, y a mí eso me dejó una huella muy profunda, porque no lo entendía. Yo digo, no he demostrado suficientemente lo transversal, lo importante que es esta tecnología, porque realmente cuando nos dicen que estamos mediatizados hoy en día por la tecnología, yo digo, no tengo que pensar cuándo empezamos a estar tan conectados con los teléfonos móviles, toda la tecnología, sí, sino que soy consciente de que realmente la humanidad siempre hemos llevado tecnología encima del cuerpo, que es la ropa, y toda esa ropa que llevamos no es solo producto de cambios de tendencias o de gustos, sino de evolución tecnológica, una tecnología muy complicada. Y eso es lo que desaparezca o que no esté tan presente como otras tecnologías en este centro, pues me parece... me hizo preguntarme muchas cosas. Una de ellas no es... Bueno, la pregunta ¿es textil tecnología? Y digo, pues no es la buena pregunta, no es una buena pregunta. La buena pregunta es ¿por qué no se considera una tecnología o por qué es una tecnología como de segunda? Y en ese sentido empecé a plantearme preguntas sobre la tecnología, pero no solo en relación a pues, la historia, cómo se fue conformando, los conceptos, las conciencias, los imaginarios que están detrás, sino a explorarla manualmente, creativamente. Bueno, eso lo hago aunque no tenga preguntas, porque desde que tengo 4 años siempre he estado hurgando en el costurero de mi madre, ¿no? Siempre he estado fascinada por lo que se podía hacer con una aguja, un hilo, los tejidos, etc. Me encanta. Y bueno, pues yo qué sé, para demostrar mi punto de vista, pues digo, bueno, me voy a meter en Google, voy a ver qué encuentro si pongo tecnología y qué imágenes me encuentro. Pues me encuentro este tipo de imágenes, ¿no? Estos colores, estos azules, esta imagen corporativa, vemos robots, conexiones, electrónica digital, móvil,
estos brillos, estos colores, ¿no? Que a mí no me apelan. A mí no me apelan. Yo creo que esto realmente apela a un público masculino. Me recuerda toda la la paleta de colores, el estilo. Me recuerda pues anuncio de maquinillas de afeitar que curiosamente apelan, ¿no? A esas emociones masculinas, ¿no? Que es la tecnología, la eficiencia, bueno, eso, ¿no? Y estos son, no es que sea más eficiente esta máquina de afeitar, es que te la están vendiendo con las emociones que apelan a un público masculino, de la misma forma que el concepto mismo de tecnología. Entonces, el concepto de tecnología ya no es un concepto empírico, no es un concepto, como decir, ético, que abarca todos los puntos de vista socioculturales, sino que está, como decir, connotado, tiene un punto de vista émico. Llamamos tecnología a solo una parte de la tecnología, solo una pequeña parte de la tecnología, que es la que hoy en día pues se supone que es la más importante o la más significativa. Y por tanto, digo, las tecnologías están significadas y también jerarquizadas, ¿no? Están significadas. Hay unas que son más importantes que otras, ¿no? Para mí eso está clarísimo. En ese sentido, pues empecé a explorar, bueno, intenté yo también ir hacia ese terreno de las tecnologías que son las, ¿cómo decir?, las importantes, las que llaman la atención, las que me van a hacer caso, ¿no? Y empecé a trastear con la electrónica, los wearables. Me interesa la electrónica, pero siempre cuando he entrado en el mundo de los wearables eran cosas que comprabas con internet, seguías unos manuales, conectabas, los ponías en la ropa, pero lo escondías, seguías siendo aparatitos feos que tienes que esconder, que tienes que alimentar con una energía que no es nada sostenible, no es nada amable, y cada vez como que va ganando, por lo menos en el mundo de la moda, más protagonismo, pero siguen siendo elementos que están escondidos, ¿no? Y yo quise empezar a apropiarme de ellos y a crearlos yo misma, ¿no? Empecé con la idea de, por ejemplo, voy a hacer un wearable, ¿qué necesito? Hilo conductivo. ¿Y dónde lo consigo? Cómpralo por internet. No puedo ir a la mercería, que es la tienda donde compras los hilos. Tengo que comprarlo por internet. O tengo que ir a una tienda de electrónica, ¿no? Y un carrete así es súper caro y ni siquiera me dicen de qué está hecho, no tiene una trazabilidad, no tiene unos criterios de sostenibilidad, ¿no? Porque ahora en el mundo de la moda la sostenibilidad es un punto de vista muy importante que cada vez está ganando terreno. Bueno, pues dije, bueno, pues voy a crearme yo mis propios hilos conductivos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que aprender a hilar, ¿no? Tengo que aprender a hacer el hilo. Espero no estar yendo muy deprisa. Bueno, tengo que aprender yo a hacerme mi propio hilo y para eso pues entré en contacto en Madrid con un colectivo de chicas que se reunían para hilar lana con la rueca, con los usos, tu spin de yarn, ¿no? Y empezamos a fabricar nuestros propios hilos conductivos, pues combinando fibras metálicas con fibras de lana, etc. Y bueno, después de ir descubriendo el hilado, pues fui descubriendo otra técnica muy asociada a la lana, que es el afieltrado, hacer fieltro. Y descubrí que con el fieltro podía dominar o hacer de una forma creativa determinados circuitos con una estética que me estaba empezando a interesar mucho. El siguiente paso pues fue, digo, bueno, estamos aquí hablando de smart, de wearables, pero todas estas cosas tienen que estar, necesitan energías, necesitan fuentes de energías. Y
digo, todo lo que llevamos no me parece para nada sostenible, ¿no? Son pilas que, bueno, algunas son recargables, pero tienen un gran impacto medioambiental. Y sinceramente, llevar en el cuerpo algo que necesite una energía adicional, pues tampoco, bueno, estoy ahí que no le acabo de ver el punto, pero busco alternativas, ¿no? Y la primera, pues fue, digo, bueno, pues voy a pensar en hacer unas pilas de lana, ¿no? Ya que he aprendido a hacer fieltro, pues cómo puedo hacer unas pilas de lana, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a investigar en qué consiste una pila, porque todo esto, mi acercamiento a la electrónica, pues es ponerme desafíos y ir aprendiendo según los retos que me voy planteando, ¿no? De partir de conocimiento de electrónica o de programación cero e ir poco a poco escalando según los intereses que tenga, ¿no? Los retos que me pongo. Y bueno, pues dije, bueno, pues voy a intentar hacer unas pilas de lana, ¿no? Y poco a poco fui investigando de qué está compuesta una pila, ánodo, cátodo, que son dos materiales que tienen que tener una diferencia potencial, tienen que tener un electrolito que las conecte, ¿no? Que haga fluir los electrones entre un metal y otro. Y bueno, y empecé a crear estas pilas de lana después de esta cosa así que muy bonita, muy mona, pero llevó su tiempo de investigación y os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis un poco cuál es la forma en la que hago las pilas. Bueno, y bueno, a partir de esta investigación, pues creé un proyecto que se llama Power Textile, que consistía en en perder un poco el miedo, bueno, en conectar dos tecnologías. Una es la de la electrónica bastante básica, ¿no? Y otra el de las tecnologías asociadas, las técnicas de trabajo de la lana, ¿no? Pues para conectar esos dos mundos y generar prototipos con este marco, ¿no? Pero también como idea de generar una mediación entre las dos tecnologías, ¿no? Que hubiera mujeres que les gusta la lana, ¿no? Y que quisieran abordar ese reto de la electrónica, pero a la hora de cuando puedes manipular los materiales, puedes hacer que funcione, que genere energía, que la distribuya, que haga algo, pues creo que es mucho más interesante la relación con la electrónica que simplemente si unes componentes, ¿no? Esa parte creativa te empodera, ¿no? Y entonces era pues que las mujeres se animaran a hacer electrónica y que los hombres se animaran a hacer lana, ¿no? Y era pues ese proyecto de mediación en que hice talleres, proyectos, etcétera. Os voy a enseñar otro vídeo en esta línea de la lana y la electrónica con el fieltro. Uy.
Y bueno, aquí tengo un par de vídeos más, a ver si se pueden ver bien. Bueno, no me voy a meter, es que si no me... Y bueno, es que me gusta mucho partir de las propiedades de los materiales, ¿no? La lana cosiero, que tiene unas propiedades increíbles, ¿no? Y esa capacidad de absorción, de ligar todo junto, ¿no? De absorber la humedad, etcétera, creo que tiene unas capacidades muy interesantes para jugar con la electrónica, ¿no? Y bueno, el siguiente paso pero tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, para seguir investigando y seguir viendo formas de generar esos componentes, ¿no? Porque me gusta crear los propios componentes con los que juego en la electrónica, ¿no? Pues me fui explorando empecé a conocer gente que trabajaba con los bioplásticos, ¿no? Que son estos, en este momento en el que vivimos que los plásticos sintéticos tienen un gran impacto en el medio ambiente, pues hay muchas iniciativas de la búsqueda de materiales plásticos, polímeros de origen natural, ¿no? Extraídos, yo qué sé, de la celulosa, del almidón, de las algas, de los animales, la piel de la concha de los animales, de las gambas o los langostinos, de la gelatina, ¿no? El colágeno de los animales. Hay todo este movimiento en este sentido. Y yo quise, como es un polímero, ¿no? Que se puede dopar, se puede mezclar con otros materiales, que en general ahora hay mucho trabajo de electrónica orgánica, ¿no? De sustitución de componentes en la electrónica para crear componentes como más blandos, más flexibles, pero siempre utilizando polímeros sintéticos. Pues yo empecé a investigar cómo hacerlo con polímeros de origen natural, ¿no? Que fueran biodegradables, con el fin de evitar ese impacto medioambiental de los elementos que componen la electrónica, ¿no? Y bueno, pues de la misma forma, de la misma estructura, del mismo concepto que hice las pilas de lana, pues empecé a hacer las pilas de gelatina, ¿no? Pues combinando dos materiales de diferente potencial, un electrolito sólido que permita el flujo de electrones, ¿no? Y empecé a trabajar en estas pilas. Y el siguiente paso, bueno, pues si puedo hacer pilas, pues voy a intentar dar otro paso, ¿no? Y de hacer células solares, ¿no? Con bioplástico también. Pues cogí el esquema de las células solares Gratzel, ¿no? Que se activan a través de un pigmento de origen natural, pues, el pigmento frambuesa, de hibisco, de frutos rojos, ¿no? Que tiene antiocina y tiene una capacidad de reaccionar con la luz del sol y generar de generar esta energía, ¿no? Pues hay una estructura, un proyecto de células Gratzel que copié, ¿no? Que es, bueno, se utilizan cristales conductivos para hacer estas células solares, pues imité esa estructura pero con bioplástico y generé lo que podéis ver aquí al lado, pues estas células solares biodegradables, ¿no? Os pongo aquí un pequeño vídeo de... Y bueno, otra línea de investigación que estoy desarrollando pues es hacer, bueno, lo primero que hay que hacer, generar circuitos con estos biomateriales, ¿no? Y para eso, pues, lo primero que hago es crear una protoboard, una breadboard, ¿no?
con los materiales que me interesa combinar, ¿no? Porque hay que buscar materiales aislantes y materiales conductivos. Pues como materiales aislantes uso sobre todo la lana, que continúo en esa línea de investigación, ¿no? Y como material conductivo, pues a unas mezclas de biopolímeros basados en alginatos, mezclados con glicerina, carbón activado, sal, ¿no? Bueno, algunas mezclas, ¿no? Que las hacen conductivas por un determinado tiempo hasta que se secan, ¿no? Pero intento que ese material retenga el agua, aunque no dé sensación de humedad, pero que dentro tenga ciertamente agua, ¿no? Pero como un como un electrolito sólido. Y bueno, esta perspectiva, ¿no? Pues me llevó a desarrollar este proyecto en Costa Rica, dentro de un marco de investigación así dentro del campo de la innovación ciudadana. Había una convocatoria de prototipado en relación al medio ambiente, ¿no? Y también de hacer tecnologías de acceso abierto y adaptables, ¿no? Es decir, tecnologías, ya está, de acceso abierto, sabemos todo lo que es, pero que sean adaptables, que no generen dependencia, que la tecnología que yo desarrolle tenga sentido en todos los contextos en los que estamos y que no dependa de si tengo que pedir un componente a no sé dónde o generar una industria extractiva en determinados puntos del planeta que genera un impacto no solo medioambiental, sino social, ¿no? Geopolítico y social, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, fue en noviembre del año pasado, presenté esta proyecto de electrónica biodegradable junto a otras 9 personas. Estuvimos desarrollando durante 10 días este proyecto. Entonces, bueno, aquí en estos links pueden ver. Y... Uy, perdón. Perdón. Perdón, que no consigo pararlo. Ahora. Bueno, fue algo súper enriquecedor, muy intenso. Y bueno, al proyecto se apuntaron pues gente de diferentes disciplinas, ¿no? Había gente artista, comunicadores, pero también había gente de ingeniería electrónica, de fabricación digital, una profesora de física y química, ¿no? Entonces empezaron a coger el proyecto y sobre todo a estandarizar. Bueno, estuvimos cocinando muestras, pero sobre todo insistieron mucho en estandarizar estas muestras y medir la combinación de diferentes materiales y medir su conductividad o resistividad, ¿no? Y estuvo muy bien porque pudimos hacer una tabla de los materiales, de verdad determinar la conductividad de estos materiales y poder hacer como una relación entre materiales conductivos aislantes y poder pensar en el potencial que tenían para hacer electrónica biodegradable, ¿no? Que no genere el impacto mínimo en el medio ambiente. Y bueno, para hacer un prototipo que demostrara nuestro punto de vista, pues hicimos como un piano, ¿no? Un BioMIDI conectado, programado con Arduino, ¿no? En el que cada material, que son realmente materiales capacitivos, ¿no?
dependiendo de su nivel de conductividad, ¿no? o de resistividad, generar una nota u otra de musical, ¿no? Y también pues estuvimos estudiando la forma de imprimir estos circuitos, ¿no? De cómo extrusionarlos, de adaptar una impresora 3D normal, ¿no? Y poder extrusionar estos geles, ¿no? Y poder imprimir los circuitos, pero no solo pensando en la eficacia, sino también en la estética, ¿no? Poder darle una belleza, una estética a los circuitos. Por lo menos ese es mi punto de vista. Y bueno, esta ha sido mi presentación. Esto es un poco lo que os puedo comentar de mi línea de trabajo. Lo que me interesa sobre todo es pues demostrar la capacidad que tienen los materiales para poder diseñar diseñar los materiales para poder hacer otro tipo de electrónica, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esa electrónica se hubiese hecho cuando se empezó a desarrollar toda esta electricidad, ¿no? En el siglo XIX, de mano de los ingenieros, ¿no? En sus laboratorios, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esos descubrimientos científicos, ¿no? Se hubiesen hecho en otro tipo de espacios? Se hubiesen hecho en la cocina, se hubiesen hecho en los talleres textiles, ¿no? Donde las mujeres estaban trabajando, ¿no? Y qué formas hubiesen ido cogiendo ese concepto, esa tecnología, ¿no? Entonces, bueno, detrás de esas preguntas especulativas intento hacer esa tecnología digital, electrónica, programable, pues con esas herramientas, ¿no? Y también para desmitificar la electrónica. Me parece que tiene mucha historia encima. Una vez estuve en una charla sobre moda en un máster, una presentación de un máster, y los que presentaban máster, que eran hombres, por supuesto, decían que la moda tenía mucho de emoción, ¿no? Y que por eso somos las mujeres las que más nos acercamos a la moda, ¿no? Pues, porque apela a las emociones, la ropa, lo que llevas puesto, quién te ve, cómo te quieres ver, ¿no? ¿Y qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con los coches? ¿Qué pasa con los móviles? ¿A qué emociones están apelando? También apelan a emociones, ¿no? Tocan esa fibra, ¿no? Atacan esa fibra con la que uno se siente identificado. Y es por eso se utilizan esas imágenes, esos colores, esas referencias, ¿no? Que a mí me hace la tecnología poco atractiva, la verdad. Pero bueno, eso. Bueno, pues ya está. Ya he hecho mi presentación. Creo que he hablado media hora. Sí. Hola, no, muy interesante. Muchas gracias, Eli. Es que tu trabajo también me hace pensar siempre en que cuando queremos hacer algo que pensamos como sociedad que sea bajo el rúbrico de tecnología, digamos, o sea, el tema de tecnología, siempre tenemos que entrar en la cultura, la apariencia de tecnología, como Sí. qué colores tiene, pero no hablamos de esa transición a trabajo cultural. Y cuando vemos históricamente al principio de técnicas electrónicas, no eran tan fijos, ¿no? Por ejemplo, al principio tenían que doblar los cables alrededor de cada pedazo, de cada componente, ¿no? Hacer como un espiral más o menos de cable, y las técnicas eran muy distintos, y ahora están muy fijos, ¿no? Bueno, de todos modos, muchísimas gracias. Y tenemos tiempo para preguntas, pero no sé si querías mostrar un poquito de tu espacio de trabajo o algo así. Opcional, completamente. Bueno, me da un poco de vergüenza. Sí, no, es que bueno, sí, no, encantada. Sí.
ampliar un poquito. Pues yo vivo en Madrid, en un barrio que se llama Vallecas, que es un barrio así con mucha identidad obrera, muy combativo de Vallecas. Y donde tengo mi espacio, pues es un espacio compartido con otros... a ver que no me enrede con los cables. Es un espacio compartido. Voy a encender la luz. No es un coworking, es una asociación. Entonces, pues es una asociación sobre todo de artistas de escena, ¿no? Clown, circo, teatro, mimo, ¿no? Y bueno, y en este espacio estamos algunos artesanos con los que colaboro también y también pues, yo qué sé, pues aquí tenemos al compañero que hace pues narices de payaso, por ejemplo, ¿no? Con estos son los moldes. Y bueno, y este es mi rincón un poco desastre y tal. Y bueno, ahora como con el tema del COVID, pues ahora es muy difícil pues para la gente del espectáculo pues ya sabéis cómo es, supongo que en Estados Unidos también, ¿no? Reunirse o estar en sitios cerrados, y este es un sitio un poco bastante cerrado, ¿no? Es un poco cueva. Pues han abierto este espacio a lo que es una despensa solidaria, ¿no? En una parte del espacio, pues lo voy a enseñar. Pues ha abierto una despensa solidaria en el barrio, pues para gente que no tiene recursos para comer. Y bueno, aquí está la comida, hoy es día de entrega, ¿no? Y bueno, no los quiero interrumpir mucho. Pero bueno, afuera está la cola de la gente que está esperando su cesta de la comida. Y eso, porque es una asociación que está como muy implicada, hace teatro, pero muy implicado con el barrio, ¿no? Uno de sus principales objetivos es no desconectarse de la comunidad en la que vive, ¿no? Entonces, para ellos es súper importante. Y bueno, como despensas como estas, pues hay como 5 más en el barrio, ¿no? Y están todas coordinadas en una plataforma que se llama Somos Tribu. Somos Tribu Vallecana. Bueno, muchas gracias. Guillo Vallecano, lo siento, es que esto es como... Somos nacionalistas de barrio, sí. Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas. No sé si... Y nada, aquí tengo todas mis... Oh, ¿Me escucha bien? Sí. Creo que mi audio está demorado un poquito. Pero voy a poner en el chat que también tenemos tiempo para preguntas del público. Vale. Yo también tengo preguntas. Voy a ponerlo y entonces... Oh. Equivoqué, no intenté hacer eso, pero está bien. Vale. Ok, los dos chats. Like comments. Y Emilio, dime si quieres entrar para preguntar algo y puedo empezar con unas preguntas que he escrito antes. ¿Cuáles son tus materiales y técnicas favoritas? Vale. Bueno, un poco lo he comentado durante la presentación. Soy una apasionada de la lana. Esta es la lana como más denostada, ¿no? Porque no es... no creo que haya en el público conocedores de las diferentes lanas o como... Pero yo la lana es un material que se recoge en el... La recupero, la recojo. Hablo con los pastores que están cerca en la área metropolitana y les pido que me den
los vellones, ¿no? Cuando esquilan las ovejas. Pero aquí se produce hay mucha ganadería ovina, pero de carne y de leche, ¿no? Para queso. Pero la lana no se aprovecha. Y yo la aprovecho y con la técnica del fieltro intento... Sí, y todo lo que tenga que ver con el textil es que me encanta. Y todo lo que tenga que ver con sostenibilidad textil y todo eso es que... Y luego los biomateriales, que tienen mucho potencial, ¿no? Pero me gusta más como un material que pueda combinar con el textil, no como se utiliza mucho como sheets, ¿no? Como capas, ¿no? Pero a mí me gusta más que pues hacer dibujos o impresiones o combinaciones con la fibra textil. Son mis materiales favoritos, sí. Gracias. Y quería saber también, los colores de las lanas, por ejemplo, de la batería, ¿tienen significados? ¿Son, por ejemplo, un color corresponde a un componente o un químico o algo así? De la lana, no, la lana son los colores naturales de la lana que utilizo. Y utilizo también muchos tintes naturales, ¿no? Extraídos experimento mucho con los tintes naturales. De plantas, de óxidos también, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la relación, cuando hago una pila, pues el pedazo de cobre se oxida y se tiñe de verde la lana, pues todo ese proceso me gusta mucho. Y además, pero no le he dado... Me gusta, tengo color... no, claro. Sí. ¿Y cuál es tu Las estilo? formas, ¿no? Formas locas, es que... ¿Ese es el robot de No. fieltro? Es un intento, sí, porque sí, una vez participé en una EBCOM, que es esta guerra de robots con el robot de fieltro. Fue un poco fracaso, pero bueno, dimos nuestro punto de vista, pero vamos, descalificada la primera. Sí. Y creo que vi antes... Sí, con estas formas, ¿no? Porque se pueden mover, Sí. Creo que vi antes que había como un switch de lana también, ¿no? Para aprenderlo. Un switch. Sí, en el Sí, aquí no tengo... No, está bien, solo que vi un vídeo. Sí, es de lana aquí. Sí, no. Sí. ¿Cuál es tu estilo intento que quitar todos los componentes que pueda, los quito. Lo siento, creo que el audio está un poquito desincronizado. Sí. Bueno, ¿cuál es tu estilo de colaboración preferido? Pues en el que aprendo. La verdad que en el que ni yo me cargo mucho sobre una persona, ni esa persona se carga mucho sobre mí, sino que cuando surge natural es que es la mejor colaboración que hay. Cuando se confluyen esas energías y sale algo y tienes la libertad para que salga lo que quieras, pues es lo que más me gusta, la verdad. Y sí, y bueno, me inspira muchísimo pues todo lo que se han abierto, ¿no? Pues tanto de las comunidades hacker o maker, desde las que se juntan a tejer y a compartir los puntos del crochet, cómo se hace. O también me inspiraba mucho los talleres de autorreparación de bicicleta, que hace tiempo también fue una de mis pasiones, ¿no? Trabajaba mucho con los materiales de la bici y tal. Y es desde ahí donde empecé a conectarme con todo esto. Oh, qué bien. ¿Puedes compartir quiénes la bicicleta son algunas? Tiene el hardware muy abierto. Más abierto que la bici, sí. ¿Lo cual? No escuché bien. No. Que el hardware de la bicicleta, el hardware de la bicicleta es muy abierto, muy expuesto. Y me gusta, sí. No, también. ¿Quiénes son algunas artistas que te gustan? Porque quieren compartir un poquito.
¿Quieres compartir un poquito? Pues soy muy mala para los nombres y eso. No, todo no sé, bien. el mundo artístico me gusta en general, pero, por ejemplo, aquí en la horizontal, el estar en contacto con gente artista en general. Mi hermana también es payasa, ¿no? Ella trabaja en el mundo del circo también y estar ya rodeada de esa gente tal. Es verdad que me encanta todo el arte que cuente una historia, me gusta el arte figurativo. No soy muy de arte abstracto, conceptual, sino de cosas que puedo leer una historia en ellas, ¿no? Ya sea un cómic, un cuadro, una pieza de circo, etc. Sí. Gracias. Me encantan las historias, los cómics, me encantan. ¿Puedes compartir algo que recién hayas leído, ya sea ficción o no, que ha servido para mejorar tu trabajo? Lo que me hizo en la cabeza fue Silvia Federici, Calibán y la bruja. No sé si os suena esa obra. Es una historiadora, ¿no? que trabaja el tema de... No, que se pregunta por qué nunca se ha considerado como un terrorismo hacia la mujer lo que fue la persecución de las brujas, ¿no? Hace cuentas de cómo fue el proceso por el cual las brujas... la construcción de la figura de la bruja, ¿no? Y cómo eso... después de la Edad Media y el Renacimiento, pues constituyó una política de terror contra la mujer, poniendo las cifras, ¿no? Cuántas mujeres fueron perseguidas, torturadas, interrogadas, ese no poder ser diferente y estar bajo el dominio masculino, ¿no? Y ella dice, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Por qué no lo asumimos como algo que no venía de la ignorancia, sino que es una política dirigida y me fascinó porque en cierta medida conecto mucho con ese punto de vista, ¿no? De sorprenderse por cosas que parecen obvias, ¿no? Que tenemos como asumidas en la historia y que no lo son, ¿no? Y en cierta medida viene a decir que fue una forma de dominar, ¿no? De controlar la capacidad reproductiva de la mujer o de su economía, ¿no? Como la mujer a que empieza a estar cada vez más encerrada en la casa, la unidad doméstica, y el trabajo textil empieza a ser algo controlado o que haces en casa o en factorías, ¿no? Y que ellas no pierden totalmente el dominio de esa industria, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por ahí entro. Y luego, sí, bueno, yo soy antropóloga y entonces, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la relación entre lo productivo, lo simbólico, las relaciones sociales, pues me interesa mucho. Y luego novela, pues ciencia ficción, por Dios, toda la que pueda leer. Me leí hace poco la trilogía de Trisolaris de Cixin Liu. Sí, también. La trilogía de los tres cuerpos, que bueno, la verdad es que me fascinó mucho. Sí. Bueno, yo tengo solamente una pregunta más y quería saber las técnicas y materiales que están fuera del modelo, digamos, masculino o eurocéntrico de la tecnología, a menudo se consideran en sociedad como menos de o inferior, algo así. ¿Cuáles son algunas maneras en que estás abordando este mal entendimiento? Pues como pues el hacer, bueno, como mis proyectos que desarrollo consisten en eso, en trabajar, hacer, como dices tú,
con materiales desvalorizados o tecnologías desvalorizadas, intentar aproximarme a ese concepto de tecnologías más dominantes o más valoradas, ¿no? Y en ese camino estamos como revolviendo, dándole la vuelta o generando opciones de tecnologías más sostenibles, ¿no? Porque ahora es que es la gran pregunta de hoy en día, es cómo generar esa tecnología más sostenible, y realmente es tan simple, ¿no? Que yo qué sé. Me gusta hacerla simplona, la abierta y simple, que se vea lo simple, que sea fácil de entender. Y eso, por eso lo hago con materiales inusuales. Hago la electrónica con materiales inusuales. Sí, y veo que también en tu trabajo estás siempre celebrando más o menos por el estilo de trabajar, quizás podemos decir el virtuosismo de las técnicas. Estoy pensando en inglés, pero la idea de que no sé, que son más avanzados, ¿no? Y bueno, eso es. Ok, ¿hay algo más que quieres decir antes del fin de la hora? Que muchísimas gracias por esta entrevista y por toda esta atención y todo, vamos. No, igualmente. Estoy súper feliz y encantada de poder desplegar todo y todas las preguntas que me has hecho, que me parecen que no me las ha hecho nadie, ¿sabes? Entonces, estoy muy contenta, muy ilusionada. Y me alegro y mil gracias por tener una fundación que se preocupa por eso, por el hardware libre, ¿no? Que me parece súper importante, tanto y más como el software libre, ¿no? Pues el hardware libre, tal, porque yo siempre intento hacer cosas que sean desmontables, ¿no? Que todo se pueda desmontar, y si no se puede desmontar y rehacer y volver a hacer, es que no es libre. Y no, es otro trozo de basura. Además, no, es como si no fuera una conversación, ¿no? Es como una oración que termina y ya está, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias y gracias también a Emilio también por traducir algunas palabras al final que no puede decir. Y a todos que han venido y que están mirando después, vamos a intentar de publicar el vídeo también con traducción en texto para que puedan ver después, y estamos buscando y pensando en la próxima charla que vamos a tener. Y bueno, gracias a todos de nuevo.